Esta semana en Sin Comentarios, un proyecto del Informador Diario Independiente, Beatriz Pajés demuestra por qué debería existir un examen de admisión para tener redes sociales. Spoiler alert, ser antisemita podría ser mala idea. Mariana Rodríguez anuncia que va por Monterrey, solo se lamenta que haya desperdiciado el spot del regreso de los Fosfo en Samuel. La ansiedad y depresión son una de las 88 enfermedades que ya pueden ser consideradas como riesgo laboral de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo en México. Acusan a director de cine por presuntamente malversar millones de dólares de Netflix y aún así tiene la audacia de demandarlos por incumplimiento de contrato. ¿Dónde aprendió a hacer negocios este señor? ¿En la Cámara de Diputados? Una francesa se queja de que las protestas en México parecen de salvajes mientras en su país manifestantes arrojan excremento a edificios de gobierno. Pero es que las salvajadas en francés son elegantes. Le oui, le baguette, le ratatouille, le caca sur le mairie. ¿Ven? En fin, yo soy Fernanda Dudet y arrancamos. Beatriz Pajés nos enseña cómo arruinar tu carrera en un tuit. Paso número 1, sé una periodista medianamente reconocida que vive de las glorias de su padre. Paso número 2, difunde de manera burda y en una temporada particularmente sensible un discurso de odio en contra de una de las comunidades más organizadas y poderosas. Felicidades, se acabó tu carrera. ¿Dónde está tu honor, basura? A todo esto, ¿quién es Beatriz Pajés y por qué la están funando? Ha sido reportera en asuntos políticos para medios como Televisa, Canal 11, Milenio, entre otros. Beatriz ha realizado entrevistas a figuras importantes como el Dalai Lama y el expresidente de Cuba, Fidel Castro, por lo que es o fue una periodista relativamente importante. También tiene una carrera política. Por ahí en el año 2006 se afilió al PRI junto al equipo de campaña de Roberto Madrazo a la presidencia. Además, de septiembre del 2016 a enero del 2017 fue diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y a pesar de que en el 2019 anunció su renuncia al PRI, ha demostrado su apoyo a la coalición opositora de Morena, mejor conocida como el PRIAN, porque considera que el partido de AMLO es populista, autoritario y destructivo. Beatriz Pajés también es hija de José Pajés Yergo, periodista mexicano importantísimo quien logró entrevistar a Hitler y además fue fundador y primer director de la revista Siempre, en la que ahora es directora Beatriz Pajés, que honestamente debería llamarse Nunca basado en las veces que alguien la lee. ¿Qué fue lo que pasó? Pues este fin de semana Beatriz publicó en su cuenta de X una portada de la revista Siempre en donde se podía observar la silueta de Claudia Sheinbaum con una cinta roja en la cabeza llena de esvásticas. Eso es particularmente ofensivo porque la ilustración estaba culerísima. Neta, o sea, contraten a un nuevo diseñador. Y segundo, porque uno de los ataques más chafas que se usan en contra de Claudia es su ascendencia judía. La imagen evidentemente provocó indignación, además de que varios analistas políticos rechazaron la portada porque aunque consideran importante la libertad de expresión, también creen que la periodista y su equipo editorial pues se pasaron de lanza. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. De hecho, el lunes se publicó un desplegado firmado por integrantes de la comunidad judía, académicos, intelectuales y políticos de todos los partidos y colores. O sea, estoy segura que hubo más personas reprobando la portada de la revista que gente comprándola, dejando en claro que Pajés y su equipo editorial cruzaron la línea y reprodujeron un discurso de odio bastante discriminatorio. Pajés terminó por borrar la portada para sustituirla con un diseño gráfico digno de una señora que manda los buenos días a sus amigas de WhatsApp con un piolín, una rosa blanca en fondo negro junto a un texto pidiendo disculpas, explicando que nada en contra de los judíos, pero que fuchicaca morena. Bueno, palabras más, palabras menos. A pesar de ser señalada por discursos de odio y ya haber cambiado la portada en un artículo, Beatriz se refiere a Claudia como escuálida, llena con piel de oveja y comunista embosada. No sea grosero, señor. Periodismo objetivo, pues. Y miren, que yo lo diga. Al enterarse de todo esto, Claudia Sheinbaum declaró: siguen ladrando los perros. A ver, a mí Claudia no me cae particularmente bien porque creo que no trae ideas propias y lo que yo más odio de ella es justo lo que la hace una gran opción para los simpatizantes de AMLO, la continuidad del gobierno actual. Aún así, creo que en las próximas elecciones tenemos que ser muy inteligentes y conscientes sobre las maneras en que emitimos críticas hacia las y los precandidatos. Enfocarnos en su género, atributos físicos, religión u otros puntos que realmente no afectan su capacidad como
como gobernantes es una reverenda estupidez. Aquí lo que tenemos que cuestionar es la trayectoria, las acciones, las propuestas y los equipos que les acompañarán en su gobierno. No podemos seguir quejándonos de no tener políticos a la altura si seguimos teniendo discusiones de inframundo, gente. Elevemos nuestro discurso y con ello nuestras exigencias. Mariana Rodríguez se sube a la contienda como precandidata para la alcaldía de Monterrey. Tras el rotundo fracaso de su esposo Samuel García como humano y precandidato a la presidencia, Mariana le dijo: mira, papito, así se hace. De todos modos, ya tenían 6 meses de campaña programados. ¿Qué más da quién los iba a usar? Además, todos sabemos que ella era la protagonista. Habían versiones de que decían que el plan inicial de Movimiento Ciudadano era lanzar a Samuel como presidente para que Mariana pudiera ser senadora y Luis Donaldo Colosio Riojas fuera reelecto como alcalde de Monterrey. Pero evidentemente eso no pasó. Después de que el señor doctorado en Derecho Samuel no pudiera ser candidato por no conocer la Constitución del estado que gobierna. Sobre eso ya hay un video en este canal. Pero ni crean que este tropezón arruinará los planes de MC de pintar al país naranja. No. O sea, Samuel sí la cagó descomunalmente, pero para eso llega el plan B al rescate. Ahora Mariana será candidata para la alcaldía de Monterrey y para dar este aviso le acompañó nadie más y nadie menos que el mismísimo Colosio Riojas, quien se rumora quiere lanzarse como senador de la República. ¿Y por qué es importante Colosio en todo este mitote? Bueno, además de ser un hombre francamente capaz e inteligente, a pesar de ser del partido Fosfo, Luis Donaldo Colosio Riojas también es un abogado y político conocido por ser el hijo del ex candidato presidencial Donaldo Colosio Murrieta, desvivido en 1994 en plena campaña y cuya muerte sigue siendo un misterio porque es el mejor candidato que ha tenido el PRI en su pinche historia. Y a ver, no quiero decir mejor candidato como en la opción menos peor, no. Donaldo Colosio fue un gran candidato bajo cualquier estándar, posiblemente el último buen candidato que ha visto México en todo el sentido de la palabra. Necesito uno de esos. La excelente reputación de su padre y su trágico final han brindado de un aura al apellido Colosio que pesa bastante y parece que Luis está haciendo lo necesario para mantener limpia esa marca. A pesar de tener una carrera política corta, Riojas actualmente es el alcalde de Monterrey por parte del partido político Movimiento Ciudadano y pensando muy mal, su apellido y reputación pueden ser usados como buena carta de presentación para cualquier candidato o candidata a quien decida apoyar. ¿Ya vieron por dónde va la cosa? Mariana Rodríguez sigue demostrando que sabe hacer que la gente hable de ella, pero necesita credibilidad política. Podríamos creer que una persona con más de 3 millones de seguidores en redes puede tener la elección prácticamente ganada, pero no es así. ¡Pero no es así, Nemo! Tan solo en el anuncio de su precandidatura vimos muy poca convocatoria física, lo que nos deja dudando si un like en redes realmente se traslada a un voto en la urna. No lo sé, Rey. Parece que la chabacana mayor va a tener que echarle más ganitas a su campaña y salirse de su zona de confort, las redes sociales, para realmente poder ganar. ¿Ustedes qué opinan de la candidatura de Mariana y el respaldo de Colosio? ¿Con eso le va a alcanzar para ser la alcaldesa? A partir de ya, en México, enfermedades como la ansiedad, la depresión, trastornos de sueño, endometriosis, síndrome de túnel carpiano y varios tipos de cáncer ya se consideran riesgo de trabajo. Esto significa que tendrías que ser indemnizada o indemnizado si tienes alguna de estas enfermedades. Tengo 4 de 6. Ya sé, es lo que estaba viendo así. Carla. Te la pelas. Fue gracias a una reforma en materia laboral que la lista de enfermedades que no se modificaba desde hace 52 años agregó 88 padecimientos a los 161 que ya estaban registrados. Sin duda es un gran avance para las y los trabajadores en nuestro país, pero como todo en esta vida, tiene ciertas reglas que seguir. ¿Para qué o qué? Si al oír la lista de enfermedades más bien sentiste que estabas recitando tu checklist de enfermedades personales, al igual que nuestra editora, eso no necesariamente significa que te deben indemnizar ya. Una parte importante de que estas enfermedades se consideren riesgo de trabajo tiene que ver con que se tiene que demostrar que tu empleo fue el que las provocó. Y no, chiquita, tú llegaste así, yo solo te amplifiqué. Ya estaba roto cuando lo agarré, dijo. Así era cuando llegué. Ya estaba roto, denme el recibo. La reforma contempla, por ejemplo, que las personas con ansiedad o depresión que puedan tener acceso a indemnización tienen que ser personas que por su tipo de trabajo y el grado de estrés al que
están sometidos, se pueda acreditar que fue su chamba la que los puso malitos de sus serotoninas y endorfinas. No fui yo, tú me pusiste mal a mí. La propia ley contempla ejemplos como policías, militares, gente que trabaja en el sistema financiero, entre otros. Con eso ya vamos viendo más o menos el estándar que se considera como una actividad estresante. Y no, Samuel, dudo mucho que levantarte a las 5 a.m. para ir a hacer caddy de tu papi en el golf cuente. Pinches requisitos pendejos. Otro ejemplo es el de la endometriosis, esa enfermedad que hace que los cólicos menstruales te duelan como si 5 hombres al mismo tiempo te explicaran cómo funciona la menstruación. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Para que pueda ser considerada como riesgo de trabajo, la persona tendría que estar involucrada, por ejemplo, en procesos industriales relacionados con el cloro, al blanqueo de la pulpa y pasta de papel, fabricación de productos químicos orgánicos clorados o personas expuestas a procesos térmicos como hornos de cementeras, incineración, acero o fundiciones. Creo que con estos cambios a la ley los empleadores van a enfocarse cada vez más en verificar cuál es el estado de salud inicial de su personal para evitar su ingreso con enfermedades preexistentes que luego puedan parecer provocadas por el empleo. Yay para los reclutadores, finalmente van a ser apreciados. Pero también es un llamado de atención para que más bien tengan condiciones de trabajo que no detonen ninguna enfermedad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Empezaron a cambiar las dinámicas en su trabajo con estas reformas? ¿Cómo se están preparando sus jefes para atenderlas? Tú no, Carla. Una francesa se quejó de que las protestas en la Ciudad de México no la dejaron turistear a gusto. Güey, Toussaint Duné, o sea, te sangró el hocico. A ver, todos saben que las principales aportaciones de los franceses al mundo son las bases para la discusión sobre los derechos humanos, Marion Cotillard, y el hacerla de pedo como un legítimo derecho. La mujer subió a su TikTok un video donde lamenta que el Palacio de las Bellas Artes y muchos negocios del centro histórico estuvieran rodeados de vallas metálicas y otros tipos de protección debido a una marcha contra la violencia de género, lo que le impidió ir por un café. Ese día algo cambió dentro del Otso. Y aquí entre nosotros, yo sí estoy preocupada. Que no se les olvide que Francia ya nos declaró la guerra por unos pasteles, así que no sé de qué son capaces por un café. Bibi Voyage, como se hace llamar en TikTok, señaló que el vandalismo en las marchas hace que los mexicanos parezcan salvajes y que esto va a ahuyentar a los turistas. Yo le diría que neta no se preocupe, los gringos no van a dejar de visitarnos porque México is so cheap. Bibi, ¿por qué no eres una niña normal? Neta, esperaba más empatía de alguien con cuyo país compartimos tanto. Francesa, hermana, nuestros metros tienen plagas. Por supuesto, el video fue bombardeado por comentarios de cientos de mexicanos furiosos. Los más sensatos cuestionaron la falta de sensibilidad ante un problema tan grave como la violencia de género y que es mucho más importante que pensar en que una turista no se la pase bien. El resto, pues sí se pusieron un poquito salvajes. A ver, yo sé que el internet es así, pero todo el mundo sabe que solo los mexicanos podemos hablar mal de México. ¡Buen intento, baboso! Lo irónico es que mientras esto pasaba en nuestro país, en Francia un grupo de agricultores protestaban tirando popó sobre edificios de gobierno. Los miembros de este gremio llevaban semanas protestando. Sus demandas se centran en mejorar sus condiciones laborales e ingresos, afectados por el aumento de costos de producción, diferencias regulatorias con otros países europeos, trámites administrativos, impuestos, controles y daños causados por la fauna. Al no concretar acuerdos con sus autoridades, decidieron darle una ayudadita y literalmente abonar sus instalaciones. A lo mejor tienen razón, si los cultivos producen más con fertilizante, quizás los políticos también, o quizás no. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero no puedo negar que es una gran idea. Bibi Voyage debería recordar de dónde viene. No por nada la Revolución Francesa es aún una de las más conocidas en el mundo. Y es que el pueblo francés se caracteriza por mostrar su descontento cuando el gobierno toma decisiones con las que no están de acuerdo. Son tan buenos para protestar que inventaron la guillotina y el asador sobre rieles. Ideal para llevar a todas tus marchas. Y yo digo, bravo, el derecho a manifestarse es divino. Pero me interesa saber, ¿tú qué opinas? Netflix pagó más de $55 millones por una serie al director Carl Rinsch, quien hasta la fecha solo les ha entregado una demanda. Fue en el 2018 cuando la plataforma decidió que White Horse, la serie de Rinsch, que después fue renombrada como Conquest, podría ser el siguiente gran éxito de la ciencia ficción. Pero la única ficción que compraron fue El Choro y los cuentos del cineasta, que nunca entregó un capítulo completo, pero sí se gastó millones de dólares. Es como cuando te gastabas el dinero de los libros de la universidad en chelas, ¿no?
¿Qué? ¿Solo yo? Si usted se pregunta quién demonios es Carl Rinsch, déjenme decirles ¡Qué buena pregunta, Dorothy! que es una gran pregunta que Netflix debió hacerse antes de darle tanto dinero. Carl inició su carrera en la casa productora de Ridley Scott, donde dirigió comerciales y fue aprendiz del aclamado director de grandes éxitos como Alien, Gladiador y Blade Runner. En el 2010 grabó un comercial para Philips que ganó los principales premios en el Festival Internacional de Cannes Lions. Para un comercial ganar estos premios es la cúspide de su carrera. Es más, para que lo dimensionen, es como cuando Eduardo Verástegui ganó el premio TV Novelas. Más alto no podrá llegar. Tras este éxito, Carl Rinsch fue contratado por Universal Studios para dirigir 47 Ronin, la leyenda del samurái, una película protagonizada por nuestro amado Keanu Reeves, quien interpretó a un hombre que da madrazos, cosa que no es ninguna sorpresa. Lo que sí fue una sorpresa fue el fracaso en taquilla, pues el filme ni siquiera pudo recuperar los 175 millones de dólares que costó su producción. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Además, el trabajo de Rinsch no recibió buenas críticas y fue más recordado por el conflicto que tuvo con parte del equipo mientras hacía la película. Este fracaso no desanimó a Carl, pues asociado con su esposa Gabriela Rosés y el mismísimo Keanu Reeves, grabó 6 capítulos cortos de su serie para ofrecérsela a distintas plataformas de streaming. Y aunque Amazon hizo una gran oferta, Netflix fue la afortunada ganadora, tras ofrecerle al director pagarle en cuotas 61 millones de dólares y otorgarle control creativo total, incluso sobre el corte final. Es decir, que Rinsch podría decidir la versión final de la serie. La grabación de la primera temporada de Conquest inició con muchos problemas. Carl no cumplía con ninguno de los plazos acordados con Netflix, Gabriela Rosés le pidió el divorcio por su comportamiento violento y errático, y en Sao Paulo el sindicato local de la industria cinematográfica envió a un representante al set tras recibir una queja de que Rinsch estaba maltratando al equipo con gritos, palabras vulgares y desplantes excesivos. Sin embargo, todo empeoró en el 2020 durante la pandemia de coronavirus. Netflix ya había gastado 44.3 millones de dólares en la serie y Carl los convenció de entregarle otros 11 millones que transfirió a su cuenta personal y los utilizó para realizar inversiones arriesgadas como comprar Dogecoins, el Bitcoin del perrito Chimps, y aunque obtuvo ganancias decidió utilizarla en autos, ropa y muebles de lujo. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Ahí fue cuando Netflix le dio ansiedad y decidió cancelar el proyecto, pero como Carl Rinsch tiene todo excepto vergüenza y un capítulo completo de su serie, demandó a Netflix por incumplimiento de contrato e incluso argumentó que los autos y los muebles son utilería, por lo que Netflix aún le debería pagar otros 14 millones de dólares. Por otro lado, la empresa argumenta que el pago de este dinero estaba condicionado por plazos de entrega que Rinsch no cumplió. El caso se presentó ante una audiencia este mes y se espera que pronto haya un veredicto. Miren, no estoy de acuerdo con nada de lo que está haciendo Carl Rinsch, pero me gusta pensar que Netflix está pagando un poquito de su mal karma por cancelar series a diestra y siniestra y quitar de su catálogo a Friends y Betty la Fea. Y no seguir con la 4ª temporada de Glow. Nunca olvidaré. Yo soy Fernanda Dudet, esto fue Sin Comentarios, un proyecto de El Informador, diario independiente aquí en Jalisco. Recuerden que martes y jueves salimos a las 8 de la noche aquí en YouTube. Y toda la semana estamos Valiendo verga. también, pero estamos en podcast, estamos en un podcast. Estoy muy zen, gente. Sí dije, eso sí lo dije. No es cierto, nunca voy a cambiar. Discurso de odia, yergo, lergo, yergo. Fosfo.